¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441 y a Jonfrey Sosa Hoyos. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlote con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 21. La magia de la música 4 comentarios solo cuando la varita completa descansó en la mano de Silas, realmente sintió la diferencia. Si la magia dentro de su cuerpo era como el agua en un depósito, entonces la varita era la válvula que controlaba su flujo. Antes, lanzar sin varita había sido como hacer un agujero en la presa, la magia se derramaba, pero sin precisión ni control. Un pequeño desliz en el enfoque podría hacer que todo el embalse se inunde, arriesgándose a una reacción mágica, agotamiento o algo peor. Pero con una varita, era diferente. El flujo fue suave, dirigido y potente. Silas pudo sentir el cambio de inmediato. Los hechizos ahora requerían solo una fracción de la energía que alguna vez consumieron. La magia corría a través de la varita como una corriente guiada, estable y refinada. Donde antes quemaría su fuerza, ahora los mismos hechizos cuestan apenas una décima parte de eso. Agarró la varita con fuerza, incapaz de reprimir la alegría que brotaba de su corazón. Esta no era una herramienta ordinaria, era un socio, un canal para su voluntad y un puente entre el pensamiento y el poder. Silas nunca había sido del tipo que perseguía obstinadamente la idea de que la magia sin varita era superior. No, creía en la razón y la adaptación. La fuerza de la humanidad provino no solo de la magia, sino de su capacidad para pensar, crear y, sobre todo, para usar las herramientas sabiamente. Las varitas eran lo que hacía que los magos dominaran en el mundo mágico, incluso sobre las criaturas nacidas con magia. Después de todo, muchos seres mágicos, duendes, elfos domésticos e incluso ciertas bestias, podían realizar magia sin varita con una habilidad sorprendente. Los elfos domésticos, por ejemplo, podían aparecerse a través de encantamientos antiapariciones incluso dentro de lugares como Hogwarts, una hazaña que los magos no podían replicar sin ayuda. Y sin embargo, los goblins corrían por las orillas y los elfos domésticos servían a sus amos. No fue solo el poder bruto lo que hizo grande a los magos, fue su sabiduría para canalizarlo. Por supuesto, Silas no tenía intención de abandonar la magia sin varita. Ocurrieron accidentes. Las varitas se rompieron. Y estaría condenado si alguna vez terminara indefenso, como un esquí, solo porque le faltaba un palo de madera en la mano. Pero por ahora, con esta varita y lo probó con entusiasmo, lanzando todos los hechizos que conocía. Para su asombro, casi todos los hechizos tuvieron éxito en el primer intento, y muchos se sintieron aún más fuertes que antes. Tom y Goldberry observaron el proceso con curiosidad y deleite. Cuando Silas comenzó a lanzar con movimientos fluidos guiados por varitas, Tom aplaudió con entusiasmo infantil y se inclinó. Oye. Eso es todo un palo, joven mago. Sonrió. Cuidado si lo saludo. Riendo, Silas le entregó la varita y le mostró cómo mover la muñeca y entonar el hechizo. Sin embargo, Tom no cantó un hechizo. Simplemente agitó la varita y las notas doradas brotaron de la punta como mariposas, brillando con calidez y canto. Una melodía floreció en el aire, rica y alegre, hinchándose como una melodía de festival llevada por los vientos del bosque. Bajo la influencia de la música de Tom, incluso el propio Old Forest pareció relajarse.
Los árboles inquietos y resentidos que una vez susurraron amenazas y advertencias ahora permanecían en tranquilo silencio, sus quejas calmadas como por un bálsamo invisible. Silas, sentado más cerca de Tom, lo sintió muy vívidamente. La melodía no solo era agradable al oído, sino que le llegaba al alma, levantando un peso que no se había dado cuenta de que llevaba. No era como la euforía artificial causada por un amuleto. Esta alegría era genuina. Profundo. Puro. Bañado en las notas doradas, Silas sintió una ligereza en su corazón. La preocupación, el miedo, la tristeza, esas cosas perdieron su control sobre él. Por un momento, se sintió como si estuviera bajo las estrellas sin carga, sin pasado y sin nada que temer. Lo que más lo asombró no fue solo el efecto emocional, fue el hecho de que Tom había hecho todo esto usando la propia varita de Silas. Y, sin embargo, Tom no pudo enrocar un solo hechizo que Silas le enseñó. Según Tom, si bien podía producir magia con efectos similares, la esencia de esta magia difería en principio de los hechizos de Silas. Silas no se sorprendió. En todo caso, solo profundizó su curiosidad. ¿Qué era esta magia musical? Claramente carecía de poder destructivo directo, sin explosiones, sin relámpagos, pero su efecto era igual de potente de una manera diferente. Lagó el miedo. Infundió paz. Desterró la tristeza. En su presencia, incluso los pensamientos más oscuros fueron silenciados. Silas se dio cuenta de que eso no era poca cosa. En el mundo mágico, sabía que las artes oscuras, aunque poderosas, tenían un costo. Su magia no solo dañó a otros. Corroía el alma del usuario. La rabia, la obsesión, la amargura, esas emociones a menudo se convirtieron en cadenas. El uso prolongado de tales hechizos podría distorsionar la mente, el cuerpo e incluso la esencia misma de una persona. 9. Había una razón por la que se prohibieron las maldiciones imperdonables. Lanzar la maldición asesina significaba un boleto de ida a Azkaban. Las leyes no eran solo morales, eran protectoras. Silas tuvo la premonición de que a medida que se registrara en más lugares en el futuro, definitivamente adquiriría más hechizos de artes oscuras. Si quería volverse más fuerte, no podía abandonar el estudio y el uso de las artes oscuras. 5. Por eso, cuando se encontró con esta magia musical que podía generar emociones positivas y alegres, Silas se conmovió. Silas, que nunca deja pasar la oportunidad de fortalecerse, le preguntó descaradamente a Tom si podía aprender esta magia musical. Para su sorpresa, Tom estuvo de acuerdo. Sin embargo, lo que Silas no esperaba era que el primer paso para aprender esta magia profunda, era cantar. «Canta conmigo». Tom había declarado alegremente, rasgueando el aire como si sostuviera un arpa. La magia musical no proviene de hechizos o varitas, viene de tu corazón. Déjalo volar. Silas parpadeó. ¿Quieres cantar? Claro. La melodía debe llevar tu emoción. Cuanta más pasión, más fuerte es la magia. Tom respondió con una sonrisa. Silas no tenía una voz terrible, pero llamarla mágica podría haber sido una exageración. Entonces, con las mejillas teñidas de rojo y el orgullo silenciosamente guardado, se paró junto al viejo y alegre enigma del bosque y comenzó a cantar. Al principio, murmuró, siguiendo al barítono confiado de Tom. Su voz se quebraba de vez en cuando, y ocasionalmente mezclaba las palabras. Pero Tom le dio una palmada en el hombro con todos sus esfuerzos, instándolo. Más fuerte. Siéntelo. Deja que el río de tu alma lleve la melodía. Mientras tanto, Valla de Oro se sentó serenamente entre los nenúfares, tejiendo una tela suave con hilo de color luna. Su sonrisa nunca vaciló y dio su dúo. Poco a poco, Silas mejoró. Las palabras vinieron más fácilmente. Su confianza creció. Y finalmente, sucedió algo maravilloso. Mientras agitaba su varita, brillantes notas doradas brotaron de su punta, juguetonas y ligeras. Bailaron en el aire como luciérnagas, girando en sintonía con su melodía. La música no era tan grandiosa como la de Tom, su alcance solo se extendía unos pocos pasos a su alrededor, pero no obstante era música. Y fue mágico. Silas sonrió, jadeando levemente. Lo hice y además, Silas descubrió que podía canalizar la misma magia musical a través de su varita o cantando en voz alta. 4. El efecto fue similar, la magia funcionó, pero la diferencia fue como tararear una melodía en tu corazón versus cantarla a los 4 vientos. Aún así, entre los dos, Silas prefería usar la varita. Estallar públicamente en canciones no era exactamente su estilo.
12 Después de pasar un tiempo largo y significativo con Tom Bombadil y Goldberry, Silas finalmente había creado su primera varita y aprendió una forma rara y maravillosa de magia. Ahora, completamente preparado, estaba listo para dar su siguiente paso. Los Barrow Downs. Su razón para ir no era solo encontrar una hoja lo suficientemente afilada como para tallar el corazón del árbol del sauce viejo. En el fondo, también esperaba poder registrarse allí, obteniendo algo misterioso y poderoso, como lo había hecho en otros lugares antes. 8 Tal vez porque habían vivido más despedidas que la mayoría, Tom y Goldberry no intentaron detenerlo cuando se despidió. Simplemente sonrieron cálidamente, despidiéndolo con la gracia tranquila de aquellos que entendieron que el viaje era suyo. Antes de irse, Tom le entregó un mapa cuidadosamente dibujado de los Barrow Downs, completo con notas y marcas, incluida la ubicación exacta del arma antigua que Silas buscaba. Era casi inquietante lo preciso que era, como si Tom hubiera estado allí. Valla de Oro también había preparado algo especial. Una túnica y una capa de mago, negras como la noche con adornos plateados, elegantes y refinadas. La túnica estaba tejida con raras plumas de cisne negro entrelazadas con hilo plateado, inspiradas en el atuendo tradicional de los peregrinos grises. 6 Brillaba débilmente a la luz de la mañana. He agregado algunas bendiciones, explicó Goldberry con una sonrisa amable. La túnica nunca se rasgará ni manchará. La capa te mantendrá oculto cuando sea necesario. Silas estaba atónito. Yo, no puedo aceptar esto. Es demasiado generoso. No he hecho nada para merecer tanta amabilidad. Tómalo, dijo Goldberry en voz baja, su sonrisa tan cálida como la luz del sol primaveral. Colocó suavemente la túnica y la capa en los brazos de Silas. Esto es tanto de Tom como de mí. Tu camino será uno de los muchos caminos y vientos cambiantes. Esperamos que este regalo te brinde un poco de consuelo en el camino. Tom, de pie justo detrás de ella con su habitual sonrisa bondadosa, agregó. Continúa, Silas. No rechaces la amabilidad de Goldberry, pasó días tejiéndola solo para ti. 2 Ante su insistencia, Silas ya no pudo negarse. Inclinó la cabeza en señal de gratitud, con el pecho apretado por la emoción, y aceptó el regalo con ambas manos. Sin dudarlo, se quitó la ropa vieja, descolorida y gastada por sus viajes, y se vistió con el atuendo nuevo. 3 En el momento en que se abrochó la capa sobre los hombros, algo cambió. La tela negra profunda, con cordones plateados, se asentó a su alrededor como la luz de la luna aferrada a la sombra. La túnica se ajustaba como si estuviera hecha por el destino mismo, y la capa ondeaba suavemente con cada movimiento, como una brisa que se agita a través de los árboles. En un instante, Silas ya no parecía un viajero de otro mundo, o un niño perdido en la historia de otra persona. Parecía un verdadero mago. 23 Una figura de misterio. Capítulo de bonificación. Comentario 12. Comentario. Votar 0 restantes. Capítulo 22. Las colinas de los túmulos. 1 Barrow Downs, ubicado en lo profundo de los tramos superiores del río Willow, era un lugar olvidado por el tiempo y abandonado por la mayoría de los que aún caminaban bajo el sol. Siguiendo el mapa dibujado a mano que Tom le había regalado, Silas se dirigió río arriba, trazando el sinuoso camino del río hasta llegar a su tranquila fuente. El aire aquí estaba quieto, el agua clara como el cristal, intacta por las nieblas oscuras que se aferraban a las colinas más allá. Este valle, acunado en el corazón de las colinas de los túmulos, siguió siendo un raro refugio de pureza, tal vez debido a la presencia de Valla de Oro. Como hija del río, algunos susurraron que era la guardiana espiritual del propio río Willow. Su gracia podría haber protegido este lugar de las sombras que gobernaban la tierra más allá. Silas se detuvo para descansar un poco en la orilla del río, dejando que el agua fría corriera sobre sus dedos. Sabía lo que le esperaba. Un poco más allá de este valle se alzaban las tumbas encantadas, el lugar de descanso de los antiguos reyes y la morada de los Barrow-Wigs. Después de un sorbo de agua y un susurro de concentración, se levantó y siguió adelante. Aunque era de día, ningún sol atravesaba las pesadas nubes que colgaban bajas sobre las colinas de los túmulos. La niebla se enroscaba y se aferraba a las colinas como dados fantasmales. No había pájaros en el cielo, ni gorjeo de insectos, solo silencio. Incluso si los Barrow-Wigs rara vez aparecían a la luz del día, Silas se mantuvo cauteloso. Con un movimiento de su varita, lanzó un Protego Totalum, un hechizo de escudo de gran alcance.
Potenciado por su varita, el hechizo protector brilló débilmente a su alrededor, formando una cúpula translúcida que podía resistir ataques físicos y mágicos por igual. Uno dio un paso adelante con firme determinación. Incluso si molestara a los muertos, no lo haría sin estar preparado. Las colinas estaban llenas de ruinas rotas, muros de piedra destrozados por siglos de guerra y clima, fragmentos de torres cubiertas de musgo olvidadas hace mucho tiempo. Silas pasó junto a ellos en silencio, sabiendo que caminaba a través de los ecos de un reino caído. Una vez, hace mucho tiempo, en la Segunda Edad, Númenor había caído bajo el mar, y los supervivientes liderados por Elendil habían llegado a estas costas. Aquí, en las tierras septentrionales de Eriador, fundaron el reino de Arnor, el reino del norte de los Dúnedain. Pero con el tiempo, incluso los grandes reinos se fracturan. En el año 861 de la Tercera Edad, Arnor se dividió en 3 reinos: Arthedain, Rhudaur y Cardolan. Las colinas de los túmulos habían servido una vez como la orgullosa capital de Cardolan. Ese orgullo duró poco. En 1409, el rey brujo de Angmar dirigió una brutal campaña en todo el norte. Cardolan cayó. Su príncipe murió en la batalla. Poco después, la peste arrasó la tierra. Los túmulos se convirtieron en una tierra de tumbas, y el rey brujo convirtió a sus muertos dormidos en sirvientes de la oscuridad. Así permaneció durante más de 1000 años. Los viajeros se mantuvieron alejados de las colinas de los túmulos. Incluso los aventureros más audaces rara vez se aventuraban en sus nieblas, y nunca de noche. Ahora, Silas estaba donde pocos se habían atrevido a pisar. Después de caminar durante casi 2 horas, llegó al borde de lo que el mapa había marcado como el campo de la tumba. A su alrededor se levantaban antiguos túmulos funerarios, enormes túmulos de piedra y tierra cubiertos de hierba. Aunque el tiempo los había desgastado, la dignidad de sus constructores persistía. Estos fueron los lugares de descanso de los príncipes y nobles de los Dúnedain del norte. La mayoría de las tumbas eran sencillas y solemnes, construidas no para la gloria sino para el recuerdo. Las tumbas estaban envueltas en una espesa niebla, desgastadas y desmoronadas por siglos de decadencia. Un aura escalofriante se aferró al aire. Mientras Silas caminaba con cautela entre los túmulos cubiertos de musgo, la niebla comenzó a cambiar. Se arremolinaba de forma antinatural, como si respirara. Un escalofrío de advertencia recorrió su columna vertebral. Apretó con fuerza su varita. Sin previo aviso, la niebla se espesó y, desde sus profundidades, una forma oscura se abalanzó. Explosión. La criatura se estrelló contra una pared invisible. La fuerza del impacto lo arrojó hacia atrás, enviándolo a estrellarse contra la hierba húmeda. Silas se dio la vuelta, con la varita levantada. A través de la niebla cada vez más delgada, finalmente lo vio. Se erguía erguido, envuelto en una armadura antigua y podrida que se aferraba a su cuerpo marchito como envolturas funerarias. Ojos como brasas moribundas brillaban desde el interior de su cráneo hundido. Su piel, gris, seca y estirada sobre sus huesos, apestaba a tumba. Dawson Barrowit. Incluso con las advertencias de Tom frescas en su memoria, Silas quedó atónito por su velocidad. Si no hubiera lanzado su hechizo de escudo antes, la emboscada de la criatura probablemente lo habría terminado en ese momento. Pero el Barrowit no estaba terminado. Con un silbido como el viento a través de las lápidas, lo precipitó de nuevo. Esta vez, Silas estaba listo. Petrificus totalus. Gritó, y su varita brilló con una luz plateada. El hechizo golpeó la carga media del Wig, congelándola en su lugar. Sus extremidades se bloquearon como si se hubieran convertido en piedra, los brazos aún levantados en una inquietante pose de ataque. Silas no perdió ni un segundo. Con un movimiento de su varita, convocó a 2 cuchillas, flotando a su lado como cuchillas guardianas, y las envió girando hacia el cuello de la criatura. Estruendo. Las chispas volaron cuando las cuchillas golpearon. El acero raspó contra algo anormalmente duro debajo de la armadura en descomposición. Silas hizo una mueca. Le habían advertido que los Barrowits eran difíciles de matar, pero no esperaba que sus cuerpos fueran tan resistentes que incluso las armas apenas dejaran un rasguño. Sin inmutarse, instó a las espadas a atacar de nuevo. Y otra vez. Bajo los implacables golpes, comenzaron a formarse grietas. La carne negra y podrida estaba expuesta, y debajo de ella, un atisbo de hueso, blanco fantasmal y resbaladizo por la descomposición.
Pero antes de que el alivio pudiera echar raíces, la herida exhaló una columna de niebla negra. Ante sus ojos, el cuello del túmulo comenzó a remendar. La carne se volvió a tejer. El hueso reformado. El petrificado Barrow se agitó de repente. Sus extremidades se contrajeron, y luego se liberó por completo de la parálisis, como si resistiera la magia por pura fuerza de voluntad. Sin embargo, no volvió a atacar. En cambio, se derritió de nuevo en la niebla, desapareciendo con una velocidad asombrosa. Maldita sea, murmuró Silas con los dientes apretados, frustrado. El antiguo viejo sauce había resistido sus hechizos antes, y ahora esta criatura también. Hizo un conteo mental rápido. El Petrificus Totalus que había usado antes solo lo había mantenido durante unos 4 o 5 minutos. Eso fue mucho menos de lo esperado. Este viaje a las colinas de los túmulos estaba resultando mucho más peligroso de lo que había imaginado. La niebla se calmó una vez más. El Wig no reapareció, pero Silas podía sentirlo al acecho. El aire pesado llevaba el peso de ojos invisibles que lo observaban, esperando, pacientes y llenos de malicia. No bajó su varita. Entonces la niebla volvió a surgir y el peso golpeó. Esta vez, emergió empuñando una enorme gran espada, grabada con runas antiguas y zarcillos de niebla negra. Se movió como un rayo, apenas borroso, y cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Con un rugido que resonó a través de las colinas muertas, balanceó la espada maldita hacia abajo, directamente hacia el escudo de Silas. Grieta. Para horror de Silas, la barrera mágica se rompió al contacto. El Barrow sonrió, una mirada espeluznante, cadavérica, llena de triunfo, como si ya imaginara a Silas despedazado y su sangre empapada en las piedras. Pero había calculado mal. Gracias. Se estrelló contra una segunda barrera y fue arrojado hacia atrás. Silas había preparado no solo una, sino varias capas de encantamientos de escudo, no era tan tonto como para confiar en una sola defensa cuando caminaba por tumbas malditas. Antes de que el Wig pudiera recuperarse, la varita de Silas ya estaba lista. Impedimenta. Petrificus Totalus. Expelliarmus. 4. El primer hechizo ralentizó a Luid a un arrastre. El segundo bloqueó sus extremidades una vez más. El tercero envió su gran espada girando de su mano, golpeando la tierra cubierta de musgo con un ruido metálico. Silas no se detuvo ahí. Esta vez, no estaba dispuesto a dejar que la criatura volviera a deslizarse hacia la niebla. Disparó más de una docena de hechizos de Petrificus Totalus en rápida sucesión, superponiendo el encantamiento hasta que el aire alrededor del Wig brilló. Luego, por si acaso, siguió con una maldición de bloqueo de piernas. 4. El Barrow estaba congelado, sellado en su lugar como una estatua de sombra y odio. Silas estimó que no volvería a moverse durante al menos una hora. Solo entonces dirigió su atención al arma. La gran espada yacía en la hierba donde había caído, la niebla negra se enroscaba en su hoja como el humo de un fuego moribundo. Sus bordes palpitaban con malos augurios, y Silas podía sentirlo incluso desde la distancia. El aire a su alrededor zumbaba con algo oscuro, hambriento. 3. Extendió su varita y levitó la espada con cautela en el aire, manteniéndola alejada de sí mismo. No se atrevió a tocarlo. La maldición era obvia. Cualquiera lo suficientemente tonto como para agarrarlo con las manos desnudas se encontraría maldito. Y Silas no tenía intención de probar cómo funcionaba esa maldición. Silas miró pensativo el espadón maldito, luego volvió su mirada hacia el inmovilizado Barrow. Una chispa de inspiración se encendió en sus ojos. Las armas ordinarias habían demostrado ser inútiles contra estos horrores no muertos, pero ¿y si luchaba contra el fuego con fuego? Si esta espada fue forjada en la oscuridad, empapada de malicia y maldita más allá de la razón, tal vez era lo único capaz de destruir a la criatura para siempre. 3. Con un movimiento brusco de su varita, la gran espada flotó en el aire y luego se lanzó hacia adelante como una jabalina de sombra. ¡Wosh! La hoja atravesó el pecho del espectro, estallando por el otro lado y dejando una herida abierta. El aura asquerosa de la criatura se estremeció. La niebla negra que se aferraba a su forma se diluyó, vaciló y comenzó a retroceder. Está funcionando. La voz de Silas se elevó de emoción. Su varita vio la espada una y otra vez, cada empuje se hundió en el peso con una fuerza implacable. Se roció licor oscuro. La antigua armadura de la criatura se agrietó.
Su piel quebradiza, una vez estirada sobre el hueso, comenzó a pudrirse y pelarse como pergamino chamuscado. Finalmente, Silas levantó la espada en alto y la envió arqueándose hacia abajo en un solo golpe despiadado. SHNK. La cabeza voló de los hombros de la criatura. Un rugido final y estrangulado, lleno de odio y dolor, resonó en el Barrowig cuando una enorme columna de niebla negra brotó de su cuerpo, surcando el cielo antes de desenredarse como humo en el viento. El cadáver del Wig se derrumbó en un montón. Su carne podrida se desmoronó ante los ojos de Silas, dejando atrás nada más que un esqueleto pálido. Capítulo de bonificación siguiente bonificación @500 PS. Tus piedras y reseñas serían útiles. Comentario 15 Comentario. Votar 0 restantes. Capítulo 23. Cadáver de túmulo antiguo. Después de haber lidiado con el Barrowig, Silas finalmente dejó escapar un suspiro. Pero el momento de paz fue breve. El choque de magia y el grito final del Wig seguramente habían resonado a través de las colinas, agitando la oscuridad que permanecía en las colinas. Si se despertaran más criaturas de sombra, no esperarían mucho para atacar. Tenía que moverse rápido. Agarrando su varita con fuerza, Silas avanzó a través de los túmulos funerarios ahogados por la niebla, vigilando atentamente las antiguas lápidas. La mayoría estaban tan desgastados y agrietados que sus inscripciones se habían desvanecido en la nada, erosionadas por el tiempo y el oscuro encanto por igual. Estaba buscando una tumba muy particular, una que Tom había marcado en su mapa. Era la tumba del último príncipe de Cardolan, el reino del norte que había caído en manos del rey brujo de Angmar. Según la leyenda, el príncipe había muerto defendiendo su tierra natal durante el asedio final y había sido enterrado con una hoja lo suficientemente afilada como para tallar incluso los corazones de palo fierro de árboles antiguos. Pero antes de que Silas pudiera localizar la tumba, el sistema de inicio de sesión de Hogwarts se activó con un timbre familiar. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación confirmada, Barrow Downs. Inicia sesión. 1 sí. Silas susurró de inmediato. Inicio de sesión exitoso. Felicidades. Has obtenido el tomo de artes oscuras, maldiciones y contramaldiciones. 7. Un libro desgastado y de aspecto siniestro cobró vida ante él, su portada cosida con un relieve grotesco de un rostro humano retorcido y angustiado. Silas parpadeó. ¿Un libro de artes oscuras?, murmuró. Eso es inesperado. Uno no tuvo tiempo de abrirlo. Tan pronto como el libro desapareció, un frío siniestro barrió el aire y la niebla se espesaba como un ser vivo. Luego vino el sonido. Un estruendo bajo. Piedra agrietada. Algo se abría paso desde debajo de la tierra. Varias cosas. Entrecerrando los ojos, Silas respiró hondo y comenzó a apilar amuletos protectores a su alrededor como ladrillos en una fortaleza. Más de una docena de capas de protección mágica brillaban débilmente a su alrededor, como ondas en el agua. Flotando a su lado, la gran espada maldita tembló levemente. La niebla se agitó violentamente. Entonces, sin previo aviso, un segundo Barrowig se lanzó desde la penumbra, con los largos brazos extendidos y la cara torcida en un grito silencioso. Se estrelló contra el escudo de Silas y fue arrojado hacia atrás con un ruido sordo. Petrificus Totalus. Antes de que Silas pudiera levantar su varita de nuevo, 3 Barrowigs más surgieron de la niebla asfixiante, cada uno agarrando una enorme gran espada ennegrecida. Fueron rápidos. Demasiado rápido. En un instante, lo alcanzaron, sus espadas malditas atravesaron una de sus barreras mágicas como pergamino, un silbido de magia oscura crepitando en el aire mientras se acercaban para matar. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Gritó Silas, su voz aguda por la urgencia. Uno de los espectros quedó atrapado en medio de la estocada y se congeló, las extremidades bloqueadas en su lugar como piedra. Pero los otros 2 se habían adaptado. Con reflejos antinaturales, se retorcieron, evadiendo los hechizos de congelación con una gracia aterradora. Sus ojos brillantes parpadearon con cruel conciencia, como si se burlaran de él. Pero Silas no había terminado. Su espada maldita se movió por sí sola, un borrón de niebla negra y acero. Se disparó a través de la niebla como un rayo y atravesó el pecho a uno de los túmulos que esquivaban. El cuerpo de la criatura se estremeció violentamente. En ese momento de debilidad, Silas golpeó de nuevo, otro hechizo disparado como un rayo de su varita. Expelliarmus.
La gran espada fue arrancada de las garras del túmulo, repiqueteando sobre las piedras. El último Whig trató de retirarse, pero ya era demasiado tarde. Las espadas malditas desarmadas, 3 de ellas ahora bajo el control de Silas, flotaban durante un latido como buitres. Luego atacaron. Desde 3 ángulos, se acercaron y perforaron el último Barrow con precisión quirúrgica, inmovilizándolo en el aire. Dio un chillido silencioso y retorcido cuando la niebla oscura brotó de su forma y luego se desmoronó en cenizas. Silas no perdió el tiempo. Incluso antes de que los últimos ecos de la batalla se desvanecieran, ya estaba lanzando de nuevo. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Hechizo tras hechizo ataron a los túmulos caídos en su lugar. Tal como lo había hecho con el último Barrow, Silas volvió sus propias espadas malditas contra ellos. Con precisión, empuñó las cuchillas para cortar a los muertos vivientes restantes. Golpe tras golpe, una niebla negra brotó de sus cuerpos como el humo de las brasas humeantes, hasta que finalmente, los espectros dieron un chillido final y colapsaron en montones sin vida de huesos desmoronados. Una vez que la niebla se desvaneció y el silencio regresó al campo de entierro, Silas movió rápidamente. Reunió las grandes espadas malditas usando magia, evitando el contacto directo con sus siniestras superficies. Mientras se movía para irse, algo brilló débilmente debajo de los restos de uno de los túmulos. Una colección de joyas antiguas, anillos ornamentados, broches y colgantes que una vez adornaron a los nobles Dúnedain. Aunque era cauteloso, Silas no podía ignorar su potencial valor mágico. 4 envolvió los artefactos cuidadosamente en una tira de tela vieja, sellándolos herméticamente sin dejar que sus dedos rozaran el metal. Malditos o no, algún día podrían resultar útiles, o necesita una purificación adecuada. Una vez hecho esto, siguió adelante. Finalmente, llegó a una estructura alta y solemne que se elevaba de la niebla como un monumento de gloria olvidada. Sus paredes exteriores estaban talladas en mármol blanco pálido, veteado por la edad y el tiempo. Esto debe ser todo, susurró Silas, revisando el mapa que Tom le había dado. Efectivamente, la ubicación coincidía, una gran tumba de mármol, separada del resto. Las inscripciones de piedra estaban erosionadas más allá del reconocimiento, pero aún así, la gran escala de la tumba le dijo que no se trataba de un entierro común, sino que pertenecía a un príncipe. La entrada se había derrumbado hacía mucho tiempo, bloqueada por un montón de piedras agrietadas y escombros desgastados por el clima. Silas se arremangó y comenzó a despejar el camino, piedra por piedra. Le costó esfuerzo, pero finalmente descubrió una abertura estrecha, el aire frío y la niebla húmeda se elevaron desde abajo como un aliento del inframundo. 7 esbozó una risita tímida. Bueno, nunca pensé que terminaría asaltando una tumba real, murmuró, endureciendo sus nervios. Y con eso, Silas entró en la oscuridad. El túnel más allá era lo suficientemente ancho como para que una persona caminara erguida. Con un movimiento de su varita, susurró. Lumos máxima. Un orbe de luz brillante flotó desde la punta de su varita y se cernió hacia adelante, proyectando un suave resplandor blanco que desterró las sombras de las paredes. A su alrededor, 4 de las malditas espadas de los túmulos que había reclamado se arremolinaban lentamente en el aire. El pasaje se retorcía y giraba, más y más profundamente en la tumba. La piedra húmeda, el silencio espeso como la niebla y una extraña presión en el aire le daban al lugar un peso espeluznante. Finalmente, llegó a la cámara funeraria. Era vasto y vacío. En el centro de la cámara de piedra había un ataúd único y solemne. Lo que sorprendió a Silas fue que, desde que entró en la tumba, no se había encontrado con ningún ataque de criaturas cadavéricas. En lugar de aliviar sus nervios, este silencio anormal solo lo hizo más cauteloso. Sus ojos se volvieron hacia el ataúd de piedra en el centro de la cámara funeraria. Si no hubiera criaturas cadavéricas acechando en otro lugar, entonces el único lugar posible donde uno podría estar escondido, estaba dentro de ese ataúd. Wingardium Leviosa. La tapa de piedra comenzó a levantarse lentamente. Silas no esperó, inmediatamente lanzó varios hechizos de Petrificus Totalus a través de la brecha, sellando lo que había dentro antes de que pudiera reaccionar. Solo después de confirmar que no había movimiento, levantó completamente la tapa. Bañado por el suave resplandor del humos, se reveló el contenido. Una criatura cadavérica arrugada yacía dentro, su piel seca y pegada con fuerza al hueso, su rostro retorcido y grotesco.
Ojos negros fríos y sedientos de sangre parpadearon débilmente debajo de las cuencas de medio párpados, llenos de una malicia espeluznante. Si Silas no hubiera lanzado sus hechizos vinculantes primero, la criatura probablemente habría salido del ataúd en el momento en que fue perturbada. Este se veía diferente a los demás. Llevaba una corona de plata engastada con piedras preciosas opacas y joyas ornamentadas adornaban su marco marchito. Sobre su pecho descansaba una espada que exudaba energía oscura y maldita. Silas suspiró suavemente. No encontrar descanso ni siquiera en la muerte, qué destino tan trágico. Por lo que sabía, esta criatura cadavérica había sido una vez el último príncipe de Cardolán, un miembro de la realeza que cayó defendiendo su reino contra el rey brujo de Amimar. Después de la muerte, su cuerpo fue profanado y retorcido en uno de los guardianes malditos de los Barrow Downs. Un alma noble, esclavizada por la sombra. Olvídalo. Ya que soy un alma tan amable, te ayudaré a encontrar la paz, dijo Silas a la ligera, luego desarmó hábilmente la gran espada maldita de la criatura. De inmediato, dirigió las cuchillas que flotaban a su alrededor. Justo cuando el golpe estaba a punto de aterrizar, un estallido de poder oscuro e hirviente brotó del cuerpo de la criatura cadáver. Las ataduras mágicas se rompieron como el vidrio. Sus ojos hundidos se volvieron carmesí, brillando como brasas en un horno, el fuego del infierno bailando en su interior. De su garganta en descomposición salió una voz seca y desgarrada, pero llena de amenaza. ¿Quién eres, para desafiar al sirviente del gran rey brujo? Una ola de energía negra irradió hacia afuera, espesa de desesperación, temor y frío. Silas se tambaleó. Se quedó sin aliento. Sus pensamientos se nublaron y una abrumadora sensación de fatalidad roía el borde de su mente. Las aspas flotantes comenzaron a temblar y vacilar en el aire. Con determinación, Silas mordió la lengua con fuerza, un dolor agudo surgió a través de sus sentidos, sacudiéndolo de nuevo a la conciencia. Con los dientes apretados, levantó su varita y la movió como si dirigiera una sinfonía. Notas doradas brotaron de la punta de la varita. Una música alegre y brillante llenó la tumba, resonando con calidez y luz. La magia musical hizo retroceder la oscuridad invasora, silenciando las voces de terror. La criatura cadavérica se estremeció, momentáneamente aturdida. Petrificus totalus. Gritó Silas, su varita brillando con luz blanca. El rayo golpeó a la criatura de lleno, bloqueando su cuerpo en su lugar una vez más. Sin perder un segundo, Silas dio la orden silenciosa. Las 5 espadas antiguas se lanzaron hacia adelante como estrellas fugaces, atravesando directamente el cráneo de la criatura cadavérica. Un grito gutural de falta de voluntad resonó en los labios de la criatura, y sus ojos carmesí se oscurecieron. Justo antes de que su espíritu se desvaneciera, un susurro frío permaneció en la tumba. Te recuerdo, hechicero y uno entonces, todo quedó en silencio. La niebla oscura se deshizo y desapareció. El cuerpo de la criatura se desmoronó, dejando atrás nada más que un montón de huesos blancos y fríos. Bonificación @500 PS Comentario 7 Comentario. Votar 0 restantes Capítulo 24. Maldición y contramaldición, bonus, Silas no se tomó en serio las últimas palabras del espectro. Las amenazas vacías eran fáciles de hacer, cualquier espíritu amargado podía manejar eso. 3 aún así, tenía una corazonada. La voz detrás de esa última maldición no era realmente la del príncipe. Probablemente fue la influencia, o incluso la posesión del rey brujo de Amimar, el jefe de los 9 Nazgûl de Sauron. Uno ser marcado por el rey brujo debería haber sido aterrador, pero Silas se sintió sorprendentemente tranquilo. No era como si el espectro del anillo pudiera aparecer ante él en este instante. Con la batalla terminada, era hora de reclamar su botín. Silas no dudó cuando comenzó a coleccionar las joyas, la corona y los accesorios ornamentados del príncipe. Luego, cerca del pie del ataúd, notó 4 dagas. Cada uno fue forjado a partir de un metal plateado desconocido, completamente intachable a pesar de siglos bajo tierra. Brillaban fríos y agudos, exudando un extraño escalofrío mágico. Curioso, Silas levitó uno con su varita y lo dejó caer sobre la esquina del ataúd de piedra. CHHK. La hoja cortó la piedra sólida como si fuera mantequilla. Sus ojos se iluminaron de alegría. Perfecto. Justo lo que necesitaba tallar en corazones de árboles, pero mientras giraba la daga en el aire, examinándola con una sonrisa, algo tiró de su memoria.
Espera un momento, recordó que en un futuro lejano, los 4 hobbits de la comunidad, Frodo y sus amigos, habían caído una vez en un túmulo y casi fueron asesinados por los Brugg. Tom Bombadil los había rescatado, y les regaló 4 espadas encantadas encontradas en esa misma tumba. Silas parpadeó. Entonces, ¿les acabo de robar su momento? Hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Bueno, mala suerte. Llegué aquí primero. 8 con su premio en la mano, no se detuvo. Regresó a través de los sinuosos túneles y hacia la superficie. Pero en el momento en que salió, Silas se congeló y respiró hondo. Toda la cima de la colina estaba repleta de espectros. Unos cientos de ellos. Estaban hombro con hombro en la densa niebla, demacrados y podridos, con los ojos brillando como brasas en la penumbra. Y en el momento en que captaron el olor de los vivos, se lanzaron hacia él como una marea creciente. 3 no había duda. Esto fue obra del rey brujo. Había despertado a todo el campo funerario en represalia. Silas no dudó. No tenía ningún deseo de quedar atrapado en una pelea con un ejército de muertos vivientes. Lumos máxima. Un brillante orbe de luz blanca brotó de la punta de su varita y se elevó por encima de las tumbas. Todos los Barrow-Downs se iluminaron en un destello deslumbrante. Los espectros silbaron y retrocedieron. Si bien no es tan dañino como la luz del sol, el intenso resplandor mágico aún picaba sus sentidos y ralentizaba su avance. Silas, protegido por un poderoso encantamiento de escudo y flanqueado por varias espadas forjadas que levitaban despejando el camino por delante, no disminuyó el paso mientras bajaba por las laderas septentrionales de los túmulos. Los espectros eran implacables. Lo siguieron como sombras, sus gemidos huecos resonando a través de la niebla. Pero todavía era de día, y con cada paso que Silas daba lejos de los túmulos malditos, la influencia del rey brujo disminuía. La magia oscura que ataba a los espectros a la no vida se debilitó bajo la mirada del sol. Eventualmente, pudieron hacer poco más que aullar de frustración, observando impotentes cómo su presa se deslizaba fuera de su alcance. 3 después de horas de caminar por un país salvaje, Silas finalmente emergió a la carretera este-oeste, la gran vía que atraviesa Eriador. Desde su posición, justo al norte de las colinas de los túmulos, el camino se extendía hacia el este, hacia Bree, la ciudad humana más cercana. Hacia el oeste, el camino pasaba por el bosque viejo y Butlán, cruzaba el puente Brandywine y conducía a las suaves colinas verdes de la comarca. Silas hizo una pausa y miró hacia Bree, pero luego giró hacia el oeste. Todavía no estaba listo para visitar a Bree. Primero, necesitaba purificar el botín que había tomado de las tumbas. Al encontrar un claro iluminado por el sol cerca del borde del camino, abrió su cartera de tela y comenzó a colocar los artefactos. 5 grandes espadas malditas, 4 dagas de plata y un pequeño paquete de joyas y adornos tomados de la tumba del príncipe Cardolán. Una por una, las reliquias fueron dispuestas en la hierba. La luz del sol se derramaba sobre ellos. Las espadas silbaron suavemente mientras rizos de niebla negra se elevaban de sus superficies, maldiciones residuales y malicias se evaporaban a la luz purificadora del día. Uno por uno, los encantamientos tejidos por manos oscuras se quemaron en la nada. Las dagas, sin embargo, permanecieron prístinas. Sus espadas plateadas brillaban aún más bajo el sol, y la tenue aura mágica que se aferraba a ellas se sentía estable, intacta por la descomposición. Las joyas también se despojaron de su penumbra y brillaron de nuevo, las gemas captaron la luz, el metal pulido brilló con renovado brillo. Solo las 5 grandes espadas soportaron el costo de la purificación. Una vez que fueron armas temibles capaces de atravesar defensas mágicas, ahora estaban embotadas, agrietadas y frágiles, reducidas a antiguas reliquias desprovistas de poder. 4 Silas dejó escapar un pequeño suspiro, pero no se detuvo en ello. Solo las dagas valían la pena el viaje, y no le faltaban tesoros encantados para estudiar. Una vez que todo se ventiló y los últimos zarcillos de oscuridad se fueron, volvió a empacar cuidadosamente los artículos y se colgó la cartera sobre un hombro. Había pasado más de medio año desde que había llegado a la Tierra Media. Tal vez era hora de regresar a Hobbiton para una visita. Después de haber estado fuera durante tanto tiempo, Silas sintió la atracción de su hogar, o al menos del lugar donde llegó por primera vez a la Tierra Media. Quería descansar un rato, disfrutar de la calma antes de la próxima tormenta. Además, el gran manojo de hierba de pipa que había comprado para Bilbo todavía estaba en su bolsa.
Todavía no había tenido la oportunidad de entregarlo, y sería una pena dejar que una hoja de fondo largo tan buena se desperdiciara. 2. Pero lo más importante es que se acercaba el momento de la expedición de los enanos a la montaña solitaria. 3. Era ahora enero del año 2941 de la Tercera Edad. Si la memoria no le fallaba, este era el mismo año en que Bilbo Bolsón se vería arrastrado a esa gran historia, la búsqueda para recuperar Erebor. Silas no tenía intención de perdérselo. Si quería ser parte de esa historia, tendría que volver a conectarse con Bilbo antes de que la inesperada fiesta llegara de Bolsón cerrado. Mientras continuaba hacia el oeste, Silas invocó el libro de artes oscuras que había recibido de la recompensa de inicio de sesión de Barrow Downs. Su portada era grotesca, un rostro humano tallado retorcido por la agonía, congelado por el dolor eterno. Silas arqueó una ceja. Así que esto era Maldiciones y Contramaldiciones, un libro que apestaba a conocimiento prohibido. Incluso la cubierta por sí sola podía hacer que se le erizara la piel. Pero su curiosidad superaba cualquier sensación de temor. 4. Lo abrió y comenzó a leer mientras caminaba. Cuanto más profundamente leía en sus páginas manchadas de carmesí, más perturbado se volvía. Resultó que las maldiciones no eran simplemente un subconjunto de las artes oscuras. Eran su rama más insidiosa, lenta, irreversible y terriblemente creativa. Tomemos, por ejemplo, la infame maldición que Voldemort había lanzado sobre el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Todos los maestros que asumieron el puesto estaban condenados, plagados de desgracias, lesiones o incluso la muerte en un año. Ni siquiera Dumbledore, el mago más grande de su época, había podido levantarlo. Luego estaban los Maledictus, esas brujas trágicas afligidas por maldiciones hereditarias. Con el tiempo, perdieron su humanidad, transformándose lentamente en bestias del instinto y el silencio. El proceso fue agonizante. Y, lo peor de todo, permanente. El libro documentó docenas de métodos para cursecar. Unir la esencia de una persona a un muñeco vudú usando su cabello o posesiones personales. Inscribir su nombre o rostro con símbolos oscuros para traer pesadillas, debilidad o enfermedad degenerativa. Incrustar una maldición de muerte en un objeto para que cualquiera que lo tocara sufriera un destino horrible. Peor aún, la potencia de una maldición no estaba determinada solo por el encantamiento, sino que se alimentaba de la malicia y el poder mágico del lanzador. Cuanto más odio había detrás del hechizo, más imparable se volvía. Y una vez lanzada, una maldición era casi imposible de deshacer. 3. En el mundo mágico, estas artes estaban prohibidas sin excepción. Aquellos que fueron sorprendidos practicándolos fueron sentenciados a cadena perpetua en Azkaban, la prisión de magos custodiada por dementores que drenan almas. Silas finalmente cerró el libro y exhaló lentamente. Estuvo a la altura de su reputación. Incluso él sintió un poco de náuseas por las espantosas ilustraciones y las siniestras auras incrustadas en el pergamino. Algunos hechizos exigían sacrificios de sangre, a veces incluso vidas humanas, para surtir efecto. Pero eso no lo detuvo. No, Silas no planeaba usar maldiciones. Pero tenía que entenderlos. 9. En su mente, la ignorancia nunca fue una excusa. Puede que nunca lance un hechizo de muerte o un vínculo de sangre, pero un día, podría tener que reconocer tal maldición, o romperlo. 5. Si alguna vez se enfrenta a una crisis de vida o muerte, esta sería su última carta de triunfo, su último recurso. Uno de todas las técnicas oscuras sobre las que acababa de leer, era el muñeco vudú lo que más fascinaba a Silas. Fue inquietantemente efectivo para daños remotos. Con solo un mechón de cabello, una uña, un trozo de ropa, una fotografía o incluso solo el nombre de la víctima, podría lanzar una maldición que causaría dolor, enfermedad, locura o algo peor al objetivo. 3. Algunas variantes incluso permitían que uno redirigiera el daño hacia otro, o manipulara su voluntad, haciendo que alguien se enamorara sin poder hacer nada o cayera en una espiral de desesperación. Silas no pudo evitar imaginar. Si hubiera tenido una muñeca así antes, cuando el rey brujo de Angmar lo había amenazado en la tumba, podría haber realizado una maldición en el acto, sin importar cuán lejos estuviera el Nazgûl, podría haberlo derribado. Por otro lado, ¿estaba vivo el rey brujo en el sentido habitual? Dada su forma espectral Nazgûl, Silas tenía serias dudas de que tales maldiciones lo afectaran en absoluto. Desafortunadamente, había otro problema: los materiales. Según Curses Encounter Curses, la elaboración de un muñeco vudú adecuado requería la planta mágica mandrake. Pero, ¿dónde encontraría a mandrake en la Tierra Media? 3.
Lea los capítulos anticipados por adelantado @p/treon.ceon/kex1818 comentario 11 comentario. Votar 0 restantes capítulo 25. Regreso a Butlán, bonus, la mandrágora en el mundo mágico no se parecía en nada a su contraparte mundana. Las mandrágoras mágicas estaban vivas, realmente vivas. Sus raíces se asemejaban a pequeños humanoides que se retorcían, y cuando se les arrancaba del suelo, dejaban escapar un gemido penetrante, como un bebé llorando. Ese sonido por sí solo era lo suficientemente poderoso como para dejar inconsciente a alguien o, en casos extremos, incluso matar. Por el contrario, las mandrágoras del mundo real, también conocidas como solanáceas, eran plantas ordinarias. Potente, sí, pero silencioso. No mortal por el llanto. Aún así, Silas se preguntó, ¿qué pasaría si pudiera cultivar mandrágoras mágicas aquí en la Tierra Media? Había logrado cultivar las plantas dirantes, convirtiéndolas en un potente elixir. Si pudiera hacer un milagro similar aquí, entonces las mandrágoras no solo servirían para crear muñecos vudú, sino que se convertirían en componentes invaluables para pociones poderosas. Ese pensamiento condujo naturalmente a las pociones. Ahora que Silas tenía su propia varita, finalmente estaba considerando profundizar en el arte de hacer pociones. Había adquirido borradores y pociones mágicas durante su inicio de sesión en Biwater, pero en ese momento, carecía de hierbas mágicas y una varita adecuada. Entonces, había archivado la idea. Pero las pociones, como herbología y defensa contra las artes oscuras, eran pilares fundamentales de una educación mágica. Y en muchos casos, las pociones podían hacer lo que los hechizos no podían, especialmente cuando se trataba de curar. Había brebajes que podían reparar huesos rotos, curar maldiciones o incluso revivir a los que estaban al borde de la muerte. Había una poción multijugos para cambiar la apariencia, Felix Felicis para inclinar el destino a tu favor y el elixir de la vida misma, una poción que desafiaba a la muerte. Silas sabía que su viaje a través de la Tierra Media apenas comenzaba. Los peligros que se avecinaban podrían superar fácilmente los que había enfrentado en Barrow Downs. Las pociones podrían ser su salvavidas. Entonces, junto con las mandrágoras mágicas, necesitaba reunir ingredientes y un caldero adecuado. Mientras seguía el camino del este hacia el oeste, pasando los bordes del bosque viejo, Silas finalmente llegó a Brandy Hall. Desde allí, giró hacia el sur, en dirección a Buckleberry. Su carruaje todavía estaba en la casa de Grogo Bolson y, lo que es más importante, Silas quería ver si Gorbadoc Brandybuck podía echarle una mano. Como maestro de Brandy Hall, a Gorbadoc no le faltaba influencia, y Silas esperaba que pudiera ayudarlo a obtener algunos de los materiales más raros que ahora necesitaba. Cuando Silas finalmente llegó al encantador agujero Ovid de Drogo ubicado en Buckleberry, levantó la mano y llamó. La puerta redonda se abrió con un crujido y Drogo se asomó, con los ojos muy abiertos. Silas. ¿Has vuelto? Después de la sorpresa inicial, Drogo le dio a Silas una mirada, sus ojos se abrieron con asombro. Piedad de mí, Silas, ahora pareces un mago de verdad. Gracias por el cumplido, respondió Silas con una cálida sonrisa. La túnica que Goldberry le había hecho le quedaba perfectamente. Era duradero, cálido y cómodo, y lo más importante, la capa exterior había sido encantada. A menos que Silas eligiera lo contrario, los transeúntes pasarían por alto inconscientemente su presencia. Había notado el efecto tan pronto como entró en Bucklebury. Después de todo, como el que había expulsado a los Unhorn del bosque viejo, Silas era prácticamente una leyenda local en estos lugares. Sin embargo, cuando paseó por la bulliciosa plaza del mercado antes, ni un solo Ovid pestañeó ante el alto extraño en medio de ellos. La capa, en cierto modo, imitaba los efectos de una capa de invisibilidad, aunque en lugar de hacerlo desaparecer, empujaba las mentes de los demás para que simplemente no lo notaran. Por supuesto, Silas no era ingenuo. El encantamiento simplemente lo ayudó a pasar desapercibido para la gente promedio. Aquellos de fuerte voluntad, o conciencia mágica, aún podían detectarlo. Pero aún así, estaba inmensamente agradecido por el atento regalo que Goldberry le había otorgado. Esa noche, Silas se quedó una vez más en el acogedor agujero Ovid de Drogo. Mientras se acomodaban junto al fuego, Drogo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con curiosidad. Silas comenzó a relatar su viaje a las colinas de los túmulos. Cuando describió el encuentro con el Barrow Wig, Drogo no pudo evitar jadear, agarrando su taza de té un poco más fuerte.
Aunque los túmulos estaban lejos de Butlan, incluso los hobbits aquí sabían de su terrible reputación. El solo nombre de Barrowith fue suficiente para hacer palidecer a la mayoría de la gente. Que Silas no solo se hubiera aventurado solo, sino que regresara ileso era casi impensable. El respeto de Drogo por él se hizo más profundo con cada palabra. ¿Así que estos son tus despojos de los túmulos? Preguntó Drogo, mirando las 5 espadas antiguas, 4 dagas de plata y un montón brillante de joyas y baratijas que Silas había sacado de su mochila. Sus ojos brillaban de asombro y una pizca de anhelo. Silas empujó suavemente la pila de joyas hacia él. Elige uno que te guste. Un pequeño recuerdo, ofreció con una sonrisa. Las espadas, por supuesto, eran demasiado pesadas, inadecuadas para las manos de los hobbit, incluso si no eran reliquias malditas. El propio Silas los había encontrado una carga. Pero las dagas eran otro asunto completamente diferente. Forjados hace mucho tiempo por los Dúnedain del norte, fueron creados para resistir la hechicería de Angmar. Cada hoja brillaba plateada, sin ser dañada por el óxido incluso después de siglos. Llevaban runas grabadas de protección y poder, diseñadas para atravesar las sombras e infundir miedo en los sirvientes del rey brujo. Contra Nazgûl o cualquier criatura de la oscuridad, estas dagas eran más que armas, eran protecciones de luz. Naturalmente, Silas no estaba dispuesto a separarse de las dagas, cada una era un tesoro. No solo eran ideales para tallar núcleos de varitas de corazones de árboles, sino que también superaban con creces a las 2 cuchillas que había estado usando. Hasta que dominó la magia ofensiva más poderosa, las espadas voladoras encantadas siguieron siendo el medio de ataque más confiable de Silas. La mayoría de los hechizos en su repertorio hasta ahora fueron defensivos o basados en la utilidad. Pero ahora, con estas 4 dagas afiladas bajo su control, su fuerza ofensiva había dado un salto significativo. Uno sin dudarlo, retiró las 2 cuchillas maltratadas. 4 Cuando Silas le ofreció a Drogo elegir entre la pila de joyas, el hobbit estaba visiblemente nervioso. Agitó las manos y sacudió la cabeza en cortés rechazo, pero Silas insistió, presionando el asunto con una sonrisa. Finalmente, Drogo cedió y eligió un broche con incrustaciones de un zafiro azul profundo, claramente conmovido por el gesto. Después de un breve descanso en la acogedora casa de Drogo, Silas se dirigió a visitar Brandy Hall, con la intención de visitar a Gorbadoc Brandybuck, el maestro de Gutland. Drogo, naturalmente, lo acompañó. Todavía estaba muy enamorado de Prímula y aprovechaba cada oportunidad para estar cerca de ella. Al llegar a Brandy Hall, las familiares puertas redondas se abrieron de par en par, y el propio Gorbadoc Brandybuck salió a saludarlos, radiante de alegría. Bienvenido. Bienvenido de nuevo, nuestro mago héroe, Silas el talador de árboles. Gritó cálidamente. Hemos sabido poco desde que visitó al viejo Tom Bombadil en el bosque viejo. Debo admitir que estábamos un poco preocupados. Tu regreso sano y salvo me trae un gran alivio. Al mencionar ese título, la sonrisa de Silas se contrajo levemente en las esquinas. En la Tierra Media, era común recibir un título honorífico por hechos notables. Thorin Escudo de Roble, por ejemplo, ganó su nombre no de nacimiento, sino de la batalla. Durante el enfrentamiento en Azanulvizar, cuando su escudo se hizo añicos bajo los golpes de Azog el Profanador, Thorin se apoderó de una robusta rama de roble y la usó para detener ataques, lo que le valió el título de Escudo de Roble. Pero talador de árboles. ¿Realmente? De todos los títulos posibles, tuvieron que elegir ese. ¿No podrían haber optado por algo más digno, como un Orbaneo a Scourge of the Forest Shadows? Incluso Wodurite Slayer sonaba mejor que Treefeller. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.